Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Si es la primera vez que escuchan este podcast, tienen que saber que en el link que está en la descripción van a encontrar varias cosas. En primer lugar, las transcripciones de estos episodios gratis. Además, el Instagram de este proyecto, un formulario para tomar clases con Español desde el Sur y también una forma de apoyar económicamente este proyecto. Pueden hacer aportes únicos o aportes mensuales que me ayudan mucho a partir de $5 por mes. Como saben, este es un proyecto independiente en el que estoy solamente yo y ahora Male, que edita los audios de estos episodios. Así que todos sus aportes a mí me ayudan muchísimo a que este podcast siga creciendo y se pueda financiar solo. Les recuerdo que además todavía estamos con el club de lectura. De hecho, a fines de julio se va a hacer el próximo encuentro y si les interesa participar todavía están a tiempo. Me pueden mandar un mail a edespodcast@gmail.com. Y ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. ¿Ustedes qué se imaginan cuando se imaginan nuestro futuro como sociedad? Ya sé que empecé con una pregunta difícil, pero ¿se imaginan una distopía tecnológica oscura? ¿O tienen una visión más positiva sobre a dónde vamos? A mí me encanta hacerme estas preguntas, me encanta pensar nuestra relación con la tecnología. Bueno, ya he hecho un episodio sobre el Internet, sobre los terceros espacios. Me encanta pensarnos en relación a las modas, la política, los cambios sociales, porque al final todo esto termina cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar las cosas, de verlas. Y sé que no es fácil pensar sobre nuestro futuro hoy. Principalmente creo que no es súper esperanzador, o al menos para mí, no sé. Sé que no a muchas y a muchos les gusta todo esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre tiendo a pensar que las cosas vuelven, para bien y para mal. Para mí la historia es una repetición de patrones, de tira y afloje, como diríamos en español. O sea, dos partes opuestas que luchan por imponer su idea, por decir que su idea es la mejor o para llegar a un consenso, en el mejor de los casos. Y esto yo lo pienso para todo. Esto de que todo va y vuelve, ¿no? Desde movimientos políticos hasta pensar, no sé, si la gente hoy en día lee más o menos libros. Bueno, podemos pensar un poco en esto. Probablemente haga un episodio profundizándolo, pero ya saben que a mí me gusta sobreanalizar todo, así que lo voy a hacer siempre que tenga oportunidad. Por ejemplo, hace unos años, y hablo de fines de los 90 y principios de los 2000, estar en internet era cool, era piola, como decimos en Argentina. Era muy piola porque no todos tenían acceso ni entendían qué se podía hacer en ese nuevo lugar misterioso. La gente literalmente llamaba a un técnico para cosas como instalar el Word o instalar un juego. Y hoy tenemos plataformas que nos ayudan y nos acompañan en cada paso y literalmente nos dicen qué tenemos que hacer desde registrarnos con nuestro mail hasta hacer la compra, hasta estar jugando. Y lo podemos hacer en 10 minutos sin tener demasiado conocimiento. Y está buenísimo. O sea, eso significa que el acceso a Internet hoy es mucho más democrático que antes. Lo pueden hacer muchas más personas que antes. Pero es verdad que eso también les sacó el aura que tenía de misterioso, de inalcanzable. Antes el Internet era accesible para pocas personas y las que estaban ahí eran como hackers, no eran personas comunes y corrientes. Eh, de hecho, en la Argentina, por ejemplo, el Internet llegó mucho más tarde, pero muchas personas tenían acceso porque lograban de alguna manera, que no entiendo, entrar al sistema hackeándolo y entrar a redes de otros países que sí tenían acceso. Pero hoy son más las personas que sí tienen acceso a Internet y saben usarlo que las que no. Y entonces está pasando algo curioso en las redes sociales y es que empieza a aparecer de nuevo mucho de este contenido de
vida lenta. No sé si lo vieron alguna vez. Esto de influencers que muestran sus mañanas tranquilas, eh, no sé, dedicándose al jardín o a sus hobbies manuales, mostrando que tienen tiempo de ir a un parque a tomar sol y leer un libro. Y es raro porque hace un tiempo eso no era piola, era una actividad más. Incluso yo diría que se veía más como una distracción de la escuela, del trabajo, esto de leer, ir al parque, pero hoy parece que leer un libro es una actividad que necesita esfuerzo, que no es natural. Entonces ya no es piola estar en internet, ahora es piola estar afuera y hacer cosas al aire libre, viajar, caminar, juntarse con gente, con amigos, tomar un café, dibujar, etcétera. Cosas que antes parecían súper naturales y que lo raro era estar, no sé, metido en la tecnología y ahora lo raro es no estar metido en la tecnología, entonces se valora mucho más el tiempo fuera de Internet. Y volviendo a mi punto anterior, creo que no es más que un ciclo y que esto se va a repetir. O sea, dentro de unos años, para mí, puedo estar equivocada, pero para mí va a surgir una nueva tecnología que se sienta muy moderna e interesante y lo piola va a ser saber cómo usarla más que hacer actividades manuales. O sea, otra vez va a quedar esto de leer un libro como una actividad menos interesante frente a esa nueva tecnología moderna. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Con que para mí la historia es una repetición de ciclos. Y no sé si es una mirada optimista del futuro, porque al final estoy diciendo que tanto lo bueno como lo malo, que también es muy subjetivo, ¿no? Pero lo que yo pienso que es bueno o malo, inevitablemente va a volver. Y de nuevo, lo puedo plantear para leer libros o lo puedo plantear para la derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si es una mirada optimista, pero tampoco es pesimista, a mi modo de verlo. A mí, por ejemplo, no me preocupa la inteligencia artificial, porque si bien puede seguir creciendo prácticamente sin límites, la inteligencia artificial no llegó a su punto máximo, eso no significa que la gente quiera seguir consumiendo contenido artificial. De hecho, y ustedes me lo van a poder decir, las personas ahora valoran mucho más y ponen más plata en contenidos y productos hechos por gente real. O sea que eso vuelve. Hace un tiempo, y diría que todavía es así, la inteligencia artificial es lo más cool. Entonces es lo que más aparece y todo el mundo lo está usando y todo el mundo se hacía las fotos con el filtro de estudio Ghibli y etcétera, etcétera, todo lo que sabemos de la inteligencia artificial. Pero dentro de unos años nos vamos a hartar de ver tanto contenido de inteligencia artificial. Yo ya me estoy hartando personalmente, pero bueno. Y eso va a dar la vuelta. Y la gente va a empezar a buscar cada vez cosas más auténticas, más genuinas, más humanas, hasta que en un momento vuelva a aparecer algo nuevo que priorice la tecnología por sobre lo humano, por sobre lo artesanal. Y para mí eso se repite para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las mascotas del futuro? Que es el título de este episodio. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta inicial de cómo se imaginan el futuro. Y les voy a adelantar que este va a ser un episodio que se va a dividir en dos partes. Me parecía demasiado ponerlo en un solo episodio, así que bueno, el título es un poco clickbait o un poco un chiste, pero déjenme plantearles mi idea. Yo digo que si nos queremos imaginar el futuro de nuestra sociedad, la tendencia natural sería pensar que como la tecnología está avanzando tanto, el futuro se va a ver un poco como una película de ciencia ficción en el peor sentido, donde la naturaleza empieza a desaparecer cada vez más y el mundo está arruinado. Hay mil ejemplos de esto, tipo Blade Runner, Wall-E, Black Mirror, y puedo seguir y seguir mencionando ejemplos.
todas las historias de distopías de todo tipo, ¿no? Tecnológicas, incluso de zombies, ¿no? Es como muy fácil imaginar cómo se puede ir todo a la mierda. Pero yo pienso que no vamos a llegar a este punto porque nos vamos a cansar antes. Y capaz es un poquito demasiado optimista de mi parte, pero vamos a soñar un ratito con el mundo en el que las mascotas del futuro sean plantas. Sí, y lo digo medio en chiste, pero también lo digo medio en serio. No me malinterpreten, yo amo los animales. Me encantan los gatos y nunca tuve perros, pero me gustan también los perros. Pero creo que además de tenerlos a ellos, también cada vez más personas vamos a considerar a las plantas como una mascota más, como un ser vivo más que vive en la casa, que de hecho lo son. Son seres vivos. Sé que están tan quietas que parecen decoración, pero el mundo de las plantas es hermoso, es realmente fascinante. Y si a ustedes también les gustan, o si quieren empezar a cuidar plantas, aunque no sepan cómo, estoy a punto de darles un montón de vocabulario de jardinería. Y voy a profundizar más en la idea de las plantas como mascotas del futuro en el próximo episodio, en la parte 2. Les confieso que en realidad yo pensé este episodio solamente como una excusa para hablar de las plantas, porque me encantan, me gustan muchísimo y creo que es una buena idea porque son palabras, las de jardinería, la de las plantas, que son poco comunes en los podcasts de aprendizaje de español y en los podcasts en general. Me emocioné demasiado y no voy a hablar solamente de las plantas, sino que voy a terminar hablando de nuestro futuro como sociedad. En fin, bienvenidos a Español desde el Sur. Pero vamos a empezar por las plantas. Vamos a hablar un poco de ellas. Yo voy a asumir que ustedes directamente no saben cómo cuidar plantas, o que sí, y si lo saben van a sentirse identificados con algunos puntos. Pero la mayoría de las personas no sabe cuidar mucho plantas. Entonces, yo creo que para empezar tenemos que tener en cuenta algunas generalidades. En principio, los tipos de plantas que uno puede empezar a cuidar como potencial asesino. O sea, depende de cuál es la tendencia que ustedes tengan de asesinar plantas, porque todos y todas estuvimos ahí, todos y todas matamos pobres plantitas. Yo empecé matando varias y me hago cargo. Pero yo creo que no todos las matan de la misma manera. Creo que hay dos patrones. Si ustedes le prestan muy poca atención a las plantas y tienen una tendencia a matarlas de sed, creo que pertenecen más al primer grupo, el de cactus y suculentas. A mí me costaron mucho los cactus y suculentas. Ahora tengo muchos y están felices, pero me costaron porque no crecen muy rápido. Bueno, depende cuál, pero en general no crecen muy rápido y todo el tiempo yo sentía que tenían sed. Error fatal, nunca tienen sed. Y si su tendencia, en cambio, es matar las plantas por exceso de atención, que es una linda forma de decir que las están ahogando, exceso de agua, entonces yo creo que las plantas perfectas para ustedes son más plantas como los potus, que crecen súper rápido y no tienen muchos requerimientos. Y como crecen tan rápido, son muy gratificantes. Al menos para mí. A mí me gusta que una planta sea dramática, que crezca rápido, que si un día no la riego, las hojas se vean tristes, que me diga lo que necesita. En cambio, un cactus, una suculenta, nunca va a expresar nada. O sí, pero no tanto como una planta con más personalidad. No sé cómo llamarlo. Ustedes tienen que sincerarse con ustedes mismos y tienen que decir, la verdad es que yo las mato de sed o la verdad es que yo las mato por exceso de agua. Y en base a eso tienen que decidir qué planta podrían cuidar. Ya les digo, si las matan de sed, cactus y suculentas son perfectas. Y si las matan por exceso de agua, hay plantas que les encanta el agua. A los potus les gusta, sin exagerar. Yo los puse en ese grupo porque los potus crecen muy rápido, entonces es muy fácil saber si están contentos o no. Básicamente, si hay nuevas hojas, están felices. Y si no, no. Hay otras plantas que les gusta mucho el agua, pero son más difíciles de cuidar. Por ejemplo, los helechos. Los helechos son, si no me equivoco, son las plantas más antiguas del mundo. Y son hermosos, a mí me encantan. Les gusta muchísimo el agua, les gusta muchísimo la humedad. Son un poco complicados, un poco delicados. Como que si los tocas de más o
les dañás algunas raíces, se van a quejar. Así que mi recomendación es empezar con plantas tipo el pothos. Ahora, hay algunos factores a tener en cuenta para el cuidado de todas las plantas, de cualquier grupo de plantas que ustedes elijan para empezar. Para mí son 4. Hay más, pero para mí son 4. El riego, la luz, la tierra y la humedad. El riego o regar plantas es básicamente ponerles agua. Esto es como lo clave que ustedes tienen que saber de su planta junto con la luz. La tierra y la humedad son importantes, pero no tanto como estas dos. Ustedes tienen que saber cuál tiene que ser la frecuencia de riego. Los cactus y suculentas, por ejemplo, cambian mucho dependiendo de si es invierno o es verano. Bueno, todas en general. Pero los cactus y suculentas, por ejemplo, en verano, les gusta agua más o menos una vez por semana o cada 4, 5 días, una vez por semana, diría más o menos, como regla general. Pero en invierno prácticamente no quieren recibir nada de agua. Y es muy difícil. ¿Cómo no voy a regar una planta por un mes entero, 2 meses? No sé. Bueno, no les gusta el agua, las mata. Así que cuidado con eso. Todas las plantas igual cambian entre verano e invierno. Así que si tienen una tendencia a regar de más, les recomiendo tener plantas en verano, que siempre van a recibir bien el exceso de agua. Y si tienen una tendencia a matar las plantas, además de buscar cactus y suculentas, busquen empezar en invierno. Y después la luz también es re importante. Hay plantas que no tienen problema en no tener mucha luz. La mayoría quiere luz, pero no directa. O sea, no quieren el rayo del sol directamente, ¿no? Quieren una luz brillante, pero no tan directa. Hay algunas que sí quieren directas. Por ejemplo, los árboles de frutas necesitan pleno sol por lo menos 6 horas por día. Quieren estar todo el día bajo del sol, incluso en verano. Pero la mayoría de las plantas, al menos las domésticas, vamos a llamarlas, las que típicamente tienen adentro de la casa, no les gusta el sol directo. Entonces, buena luz, cuidado con que no estén al lado de una ventana, porque las ventanas, si el sol les da directo, hacen un efecto de lupa. La lupa es eso que es como un vidrio que usamos para ver con aumento. No estoy hablando de los anteojos, sino de si querés ver, no sé, algo muy chiquito, una pieza chiquita o letra chiquita. Ahora tenemos el celular, pero si no, la lupa es eso, un vidrio, digamos, que tiene un efecto de aumentar la imagen. Y la lupa, si la ponen al sol, lo que hace es quemar cosas. Bueno, hay experimentos infantiles súper crueles con lupas y hormigas que yo no aliento, ni promuevo, ni quiero que lo hagan, pero para que tengan la imagen de lo que sí puede causar una lupa. Y la ventana puede producir ese efecto, un efecto de lupa en las plantas. Entonces, puede ser peor dejarlas adentro de la casa, pero adelante de una ventana, que afuera y directamente expuestas al sol. ¿Se entiende? Porque al lado de la ventana van a recibir el calor duplicado. Así que mucho cuidado con eso. Y después la tierra, yo sé que hay personas que fertilizan las plantas, que le ponen cositas. A mí me encanta la idea, nunca lo hago porque no lo necesitan. Hay plantas mucho más complicadas. Por ejemplo, las rosas, son un dolor de cabeza. No tuve, pero lo sé. Lo sé que son plantas súper propensas a enfermedades, tienen mucha tendencia a enfermarse y sobre todo a tener deficiencias, por ejemplo, deficiencia de hierro, ¿no? Cuando necesitan más hierro del que tienen, entonces tenés que suplementarlas. Bueno, yo no tengo plantas tan complicadas, me encanta cuidar de las plantas, pero no tengo ganas de tener una planta tan complicada por ahora, porque además si se muere, sufro. Así que no quiero eso. Pero
Por eso la tierra más o menos da lo mismo. Yo lo único que hago de diferencia es tierra de plantas normales y tierra de cactus y suculentas. Los cactus y suculentas no quieren nada de humedad en la tierra. O sea, tiene que ser una tierra preparada especialmente para cactus y suculentas. ¿Pueden usar la tierra normal? Sí, la pueden usar. Lo ideal es tener una tierra especial, que es más como arenosa, no es tan fina, es más gruesa, entonces el agua se va más rápido. Y después, la humedad, que es el último factor que para mí hay que tener en cuenta. Estoy hablando de la humedad ambiente, no del riego. A muchas plantas les gusta la humedad ambiente. Y esto va a depender un poco de dónde vivan. Yo vivo en Buenos Aires y Buenos Aires es súper húmedo, es muy húmedo. En verano no hace falta suplementar la humedad porque es terrible la humedad que hace. En invierno es un poco más seco. Y hay plantas que naturalmente quieren mucha humedad. Por ejemplo, los helechos, que les decía hace un rato. A los helechos les gusta que los rocíes, los pulverices con agua. O sea que no los riegues, sino que en forma de, ¿cómo explicarlo? De rocío, como una nube de agua, de humedad, les tires esa humedad en las hojas. Y van a estar mucho más contentas. Lo mismo otras plantas, por ejemplo, las típicas plantas que crecen con hojas enormes. Eh, yo tengo una que es como que crece con las hojas rotas, no sé cómo llamarlo. El término de verdad, es Monstera deliciosa. No sé por qué tiene ese nombre, pero es impresionante, me encanta. Y el nombre casual creo que es Costilla de Adán. Costilla de Adán, creo. Pero bueno, todas las monsteras, por ejemplo, búsquenlas porque son esas plantas que crecen súper grandes y con agujeros en las hojas. Todo ese género de plantas aman la humedad y les encanta que rocíes las hojas con humedad. Así que también es una cuestión de conocer a las plantas y de saber a dónde viven ustedes, obvio. Todos estos datos lo van a saber del lugar en el que las compren. Seguramente alguien los puede asesorar o obviamente en Google. Cuidado donde buscan, ¿no? Pero en general hay buena información y las plantas no son tan exigentes. Hay posibles problemas que pueden aparecer, que para mí son principalmente dos. Uno es el agua, que es algo con lo que todavía lucho, el agua. Todavía me confundo con la cantidad de agua que necesitan las plantas y pueden pasarse de más o pasarse de menos. Regarlas muy poco, ¿no? Si ustedes riegan muy poco una planta, y no voy a hablar de cactus y suculentas ahora, voy a hablar después, estoy hablando de plantas más como normales que encontrarían adentro de una casa, las hojas se van a secar, obvio. Se van a poner marrones y se van a salir de la planta, ¿no? Pero van a estar secas. Lo digo porque si las riegan de más, los síntomas a veces son bastante parecidos. La diferencia es que cuando la planta está ahogada, tiene demasiada agua, las hojas van a cambiar de color, se van a poner como amarillentas, pero nunca se van a secar. Se van a caer, pero nada, van a ser como una hoja triste, no va a estar seca, va a estar demasiado húmeda, al contrario, ¿no? Entonces, obviamente hay que tratar de no llegar a ese punto. Antes de que eso pase, va a haber señales un poco más sutiles. Mucho de eso se ve en las puntas de las hojas. Si en la punta está marrón, significa que está seca o que le dio demasiado el sol. Y si está como amarilla en las puntas, en general es que tiene demasiada agua. Para mí esa es como la clave para entenderlo. Obviamente hay hojas que naturalmente mueren, caen y mueren. Estoy hablando de cambios en hojas sanas, jóvenes, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. En cactus y suculentas es más complicado, porque los síntomas se parecen más todavía, para mí. Lo que tienen los cactus y suculentas es que si los regás demasiado, las raíces, lo que está abajo, ¿no?, de la tierra, se van a pudrir. ¿Qué es pudrir? Pudrirse se usa mucho para comidas, para alimentos, ¿no? Es cuando ya no se puede consumir más
y que lo saben, o sea, tiene mal olor, tiene una textura que no es normal, tiene un color que no es normal. Es como la leche cuando la dejas muchos días sin tomar, se pudre, ¿no? O cualquier alimento que lo dejas afuera de la heladera se va a pudrir. Bueno, eso es pudrirse. Y en general las cosas se pudren porque hay mucha humedad, básicamente por hongos. Los cactus y suculentas, si tienen demasiada humedad en las raíces, se van a pudrir. Y lo que pasa con la pudrición de las raíces es que los síntomas van a ser iguales que si tuvieran mucha sed. Y esto parece raro, pero tiene todo el sentido, porque es que en realidad las raíces van a dejar de funcionar si realmente se pudrieron todas. Entonces lo que va a pasar es que las hojas ya no van a recibir el agua, porque las raíces y los tallos de las plantas no van a poder transportar agua porque están muertas, están muriendo. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con el exceso de agua en los cactus y suculentas, porque falta de agua es reversible, yo la puedo regar, pero exceso de agua es irreversible. Además, cuando regamos, y esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta, la cosa con el riego no es la cantidad de agua, sino la frecuencia. Si alguien me dice, esta planta necesita, no sé, que la rieguen 2 veces por semana, no significa que yo la puedo regar un poquito esas 2 veces, nada más. O digo, bueno, hoy la riego un poquito, mañana también la riego un poquito. La cosa no es la frecuencia, es la cantidad. La planta siempre hay que regarla completa. O sea, muchísima agua. Lo que queremos lograr es que haya tanta agua que moje toda la tierra, toda la maceta, la casita, entre comillas, vamos a decir, de las plantas, donde vive la planta. Ese bowl en donde pones la planta es la maceta. Bueno, hay que mojarla por completa. No me voy a poner demasiado técnica, pero si la tierra pasa mucho tiempo seca, se vuelve hidrofóbica. No sé por qué razón, pero es como que se pone dura y ya no recibe más agua, no se puede hidratar más. Entonces, siempre hay que estar seguros, incluso con los cactus y suculentas, de regarlos muchísimo, de ponerles mucha agua, porque esa agua se va a ir, no hay problema. El problema es la frecuencia. Si le pones agua todos los días, las raíces nunca se van a poder secar y entonces ahí sí van a salir hongos, ¿no? Otro problema que aparece muchísimo son los insectos, los bichos y las enfermedades en las plantas. Hay, como les decía, hay algunas plantas que son más problemáticas que otras. Por ejemplo, las rosas son un dolor de cabeza y en general cuanto más exóticas sean las plantas, más problemas van a tener. O cuanto más alejado esté del hábitat natural de las plantas, más difíciles van a ser de cuidar. Pero sí, el tema de los bichos y las enfermedades es un problema. Pueden salir hongos en las plantas, no solo en las raíces, también en las hojas. Esto no es muy común. A mí me está pasando ahora, por ejemplo, en otoño, que hay muchos hongos circulando y tengo varias plantas con hongos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los días están nublados y lluviosos. Yo sé que en países como Inglaterra o en el Reino Unido en general llueve muchísimo todo el tiempo y todo el tiempo también está nublado. Bueno, esto va a ser entonces más común en ese tipo de países. Acá en Buenos Aires está siempre soleado, excepto en otoño, que es una constante que siempre está nublado. Entonces, los hongos acá en las plantas no son un problema tan grave. Lo que es más grave son los bichos, los insectos, que los ves. No es como el hongo que no lo ves. Los bichos los ves. Son muy chiquititos muchas veces, pero los ves. Ahora les voy a contar un poco cómo identificarlos. Y además de esto, puede haber problemas de virus. Sí, las plantas también pueden tener virus. Son muy poco comunes, en mi experiencia. Pero en general van a ver que las hojas se deforman, que crecen en formas muy, muy raras, como torcidas o demasiado chiquitas. Pero bueno, nunca tuve experiencia con los virus, la verdad, así que deberían consultar en ese caso. Ahora, lo ideal no es
saber qué hacer cuando aparecen estos problemas, sino saber qué hacer para evitar estos problemas. Cómo hacer para cuidarlas mejor. En principio, mi primera recomendación es comprarlas de un buen lugar y no de un supermercado o un vivero genérico, que un vivero es donde se venden las plantas, ¿no? Porque en general en ese tipo de lugares contraen enfermedades o plagas. Entonces, lo primero que nos tenemos que asegurar es que no lleguen con enfermedades ni plagas. Si no tienen mucha experiencia, no se van a dar cuenta de si la planta está enferma o no. Por eso les recomiendo un buen lugar de esos que entran y se dan cuenta que la persona que está cuidando a las plantas lo hace porque genuinamente le gustan mucho y no es como un lugar súper grande, sino que están más cuidadas. Bueno, esa es mi recomendación para empezar. Después, obviamente, conocer los requerimientos de esa planta. Si es un buen lugar, en el vivero les van a decir qué necesita la planta. Si no es un buen lugar o si se olvidan de preguntar, pueden buscar en Google, pero lo básico es buscar qué tipo de riego necesita y qué tipo de luz necesita. Y van a ver que si a la planta le falta luz, se va a espigar. Cuando decimos que una planta se espiga, es que se hace más larga. Que el tallo, la parte principal de la planta, ¿no? De donde salen las hojas, el tallo se hace largo, se estira para llegar a la luz. Y se estira demasiado. Eso es que se espigue. Cuando una planta se espiga, te está diciendo, necesito más luz, no me alcanza con esto. Pasa mucho en suculentas. En general, una suculenta y un cactus feliz no busca estirarse tanto y las suculentas a las que les falta luz se estiran más. A las suculentas les gusta un poco de sol directo. En el verano, si es muchísimo sol directo y mucho calor, se pueden quemar y pueden morir, pero les gusta algo de algunas horas de luz directa, ¿no? De sol directo por día. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es justamente esto, ¿no? El sol directo. Como les decía, la mayoría de plantas no lo tolera, así que tengan cuidado con eso. Van a ver que si no lo tolera, las hojas se van a quemar. Y después, mi recomendación más grande es mirar las plantas todos los días. Esto para mí es lo clave. Es igual que con cualquier mascota. Vos, si tenés un perro, si tenés un gato, te vas a dar cuenta que algo no está bien porque no están como siempre, tal vez están más durmiendo más de lo normal, comen más, comen menos, el pelo está menos brillante o mm, no sé, no le gustan las mismas caricias de siempre. Y esas cosas solamente las sabes porque conoces a tu mascota, porque le das atención todos los días. Idealmente, ¿no? Si van a tener una mascota, sean responsables. Y las plantas son parecidas. Cuando uno mira a sus plantas todos los días, mira cómo son las hojas, cómo son los brotes, cómo crecen esas hojas, cómo son los tallos, qué color tiene, qué forma tiene, si tiene manchas, ¿no? Si tiene puntos de otro color, de qué color son, cómo es el patrón de crecimiento, cómo crecen las ramas, cómo crecen las hojas, crecen muchas, crecen pocas. Hay que mirarlas todos los días. Porque las hojas se pueden empezar a caer, las ramas se pueden empezar a espigar, eh, se pueden poner de otro color también las hojas o pueden aparecer puntitos en las hojas. Yo me doy cuenta muy rápido cuando hay un problema con las plantas, cuando aparece un problema, porque les presto muchísima atención y las miro todos los días. Y además porque ya tengo el ojo entrenado sobre cuáles son las plagas más comunes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los bichos, en cuanto a los insectos, hay unos que se llaman, al menos en español, cochinillas algodonosas, porque parecen como algodón. Son blancas, muy chiquititas, pero a veces pueden crecer muy grandes. En los cactus son súper comunes. Así que si ven puntos blancos, aunque sean diminutos, probablemente pueden ser estas cochinillas. Y así hay un montón de bichitos. Puede haber arañas, puede haber lo que se llaman pulgones, seguramente esto en inglés tiene otro nombre, e incluso en otros países de habla hispana probablemente también tenga otro nombre, así que simplemente presten atención y cuando aparezca un problema la llevan a un vivero o buscan en Google cuál puede ser la solución y el problema. Esto como para evitar problemas. Ahora, si aparecen, que van a aparecer,
Yo creo que las mejores herramientas siempre son las alternativas orgánicas y ecológicas. Primero porque le hacen bien a la planta. A veces los químicos o los pesticidas más fuertes le pueden hacer mal a las plantas. Lo mismo a las mascotas. Si ustedes conviven con un animal, algunos pesticidas no hacen nada a los humanos, pero los animales si se comen una planta que recibió un pesticida se pueden envenenar. Así que lo mejor siempre es una alternativa orgánica. Así que para eso van a necesitar en general un pulverizador o un rociador, que es, por ejemplo, si se compran, no sé, un perfume de ambiente. Eso es un pulverizador. Un desodorante también es un pulverizador. Lo que pasa es que necesitan un pulverizador que se pueda abrir y cerrar, ¿no? Se compran eso y ahí en general van a armar todas las mezclas de pesticidas, de insecticidas que pueden necesitar. E incluso si no necesitan ningún remedio para las plantas, pueden usar ese pulverizador simplemente con agua. Como les decía, a algunas plantas les gusta muchísimo la humedad ambiental. Bueno, con eso las pueden pulverizar cada algunos días. Y después hay una solución mágica a prácticamente todos los problemas que tienen que ver con insectos, no con hongos, que se llama jabón potásico. Se puede hacer casero, es esencialmente un jabón con potasio, exactamente como dice el nombre. Y a veces viene en una mezcla con aceite de nan, no sé cómo es la pronunciación. Pero lo que hace ese jabón es primero ahoga a los insectos y después crea una superficie jabonosa. Entonces los insectos no pueden agarrarse, no pueden adherirse a las hojas. A mí eso me salvó la vida de muchísimas plantas muchísimas veces. Aparte es orgánico y cuando se descompone le hace bien a la planta porque le da potasio. Entonces jabón potásico para mí es esencial. Después, que las macetas tengan un buen drenaje, o sea, que el agua pueda salir de las macetas. Tienen que asegurarse siempre que abajo la maceta tenga un agujero por donde el agua pueda salir. Siempre tener tierra extra por cualquier cosa. Si hay alguna planta enferma, tratar de aislarla, de ponerla sola para que no contagie otras plantas. Y para mí muy importante, pero bueno, esto no es como la recomendación más moral, pero saber cómo robar partes de plantas para hacer esquejes. Un esqueje es una parte de una planta, en general tiene una parte de tallo y de hojas, que podés cortar de otra planta y crear una planta nueva. ¿Por qué es importante esto? Porque para mí es lo más lindo que hay. Crear una planta, bueno, no la estás creando, ¿no? Pero darle vida nueva a una planta a partir de otra. Así que no necesitas estar constantemente comprando plantas y gastando plata. Si tenés la maceta y tenés la tierra, podés hacer plantas nuevas de casi cualquier planta. Hay algunas que son más difíciles. Los potus, por ejemplo, son mucho más fáciles para reproducir por esqueje. A veces simplemente los pones en agua y vas a ver que les salen las raíces solamente con el agua. Y otras veces directamente en tierra y ya está, no necesitan mucho más. Es un poco más difícil hacer esquejes. No sé si es para principiantes de las plantas. A mí los esquejes se me mueren todo el tiempo. Algunos tienen éxito y otros no. Así que hay que saber hacerlo y cada planta tiene su método especial. Pero para mí es hermoso ese proceso, ¿no? De darte cuenta cuando una planta tiene raíces nuevas y empieza a brotar de nuevo. Es un proceso muy gratificante. Y quiero cerrar este episodio, porque como les decía, va a haber una parte 2, diciéndoles que para mí las plantas van a tener un rol muy importante en el futuro. Y no hablo de un futuro lejano, hablo del futuro inmediato. Por muchas razones, y ya lo estamos viendo incluso en Europa con las olas de calor que está habiendo en este momento. Las plantas naturalmente aíslan la temperatura. Las plantas naturalmente bajan, absorben la temperatura. Pienso que podemos combatir de muchas maneras el calentamiento global. La mejor opción sería que no pase y que lo podamos revertir antes, que lo podamos frenar.
Pero si no se puede, hay muchas maneras de controlar el calor que va a hacer y que está haciendo. Y una gran manera de hacerlo es con plantas. Las plantas son fantásticas. Las plantas aíslan el ruido, aíslan la temperatura y además es lindo porque cuantas más plantas tengas, más felices van a estar. Las plantas son más felices cuando crecen juntas, cerca una de la otra, porque conservan mejor la humedad y crean como un ecosistema. Además de que limpian el aire, bueno, son esenciales para nuestra propia vida también, como seres humanos. Entonces, para mí va a llegar un momento del futuro cercano en el que todas las casas sí o sí tengan que tener plantas, y muchas plantas. Y también vamos a tener que saber cuidarlas. Y en ese sentido, para mí, se van a volver una mascota más, una parte más de las familias, de las casas. Puede parecer una exageración, sí, pero no sé, me gustaría saber qué piensan sobre esto. Parte de esta hipótesis, vamos a llamarlo, también lo voy a seguir profundizando en el siguiente episodio, ¿no? En este episodio hablé un poco más de cómo cuidar las plantas. Mi idea es que después de esto, si ustedes son asesinos y asesinas de plantas, como lo fui yo, se animen a tener una planta. Además, no hay nada más lindo que tener verde adentro de la casa. Pero en el próximo episodio voy a profundizar un poco más sobre esto hablando del solar punk, que no sé si ustedes saben lo que es, si lo escucharon alguna vez. A veces pienso que es muy conocido, otras veces pienso que es muy nicho de internet. Así que déjenme todo lo que me quieran decir en los comentarios, qué pensaron sobre este episodio, qué les parecen las plantas, si conocen el solar punk o no. Espero que les haya gustado mucho esta primera parte. Muchas gracias, como siempre, por haber llegado hasta el final del episodio y les deseo un excelente fin de semana. Chau, chau.